El día de hoy, mi grupo y yo, conformado por estudiantes de la Ingeniería Mecánica e Ingeniería Civil de la prestigiosa Universidad Señor de Zipán, correspondiente al curso de Matemática 3, hablaremos acerca de las aplicaciones de las derivadas parciales e integrales dobles en la ingeniería civil y en la ingeniería mecánica eléctrica. El grupo está conformado por los estudiantes Carlos Panta, Fernando José, Chancafe Saucedo, Joaquín Ronaldo, Hidrogo Celis, Imer Johanán y por mi persona Ramos Cabrera Nilson Orlando y por Salazar Ortiz Luis Alfredo. El presente trabajo corresponde a evaluar los temas denominados derivadas parciales e integrales dobles, los cuales van a estar aplicados especialmente a la carrera de Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica Eléctrica. Para ello, primero tenemos que saber algunos conceptos previos de ambos temas, y por lo cual hemos creído conveniente explicarlos de manera sencilla, teniendo en cuenta también lo importante que es investigarlos, comprenderlos y aprenderlos nosotros como futuros profesionales. Lo que veremos primero será la introducción, en la cual trataremos algunos puntos importantes o definiciones breves. Luego procederemos a redactar nuestro desarrollo. Ya en ese apartado podremos tratar más a fondo de estos temas. Se redactará por separado las derivadas parciales y las integrales dobles, teniendo en cuenta, como antes se mencionó, el campo de la ingeniería civil y la ingeniería mecánica eléctrica. Seguidamente pasaremos a nuestras conclusiones, las cuales estarán directamente relacionadas con los temas, para finalizar con nuestras referencias de todo nuestro trabajo. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Joaquín Ronaldo Chancafe Saucedo y hoy les voy a hablar la introducción. En el presente trabajo hablaremos sobre las aplicaciones de las derivadas parciales e integrales dobles dentro de la ingeniería mecánica eléctrica dentro de nuestro campo de acción. Según Rivera 2014, las derivadas parciales son utilizadas en ingeniería para determinar la velocidad o el ritmo de cambio de una función de varias variables respecto a una de sus variables independientes. Las derivadas parciales se pueden utilizar en funciones con más de dos variables, siempre y cuando una de ellas sea constante y se pueda derivar. Así podremos calcular las derivadas de orden superior. Carvajal, Palacios y Pérez 2019 nos dicen que las integrales dobles son una manera de integrar sobre una región bidimensional. Entre otras cosas, nos permiten calcular el volumen bajo una superficie. La definición sobre las integrales dobles viene a ser que es una fórmula de dos integrales sucesivas y en las cuales podemos cambiar el orden de integración, teniendo en cuenta sus límites. Un dato importante sobre el cual afirma que, en este caso vamos a hablar sobre un poco de la antigüedad de las integrales, ¿no? Sturis 2017, el cual afirma que el cálculo integral en los que se trataba de calcular áreas de regiones planas limitadas por una o varias curvas. Se atribuye a Eudoxo 370 a.C. la invención del método de exhaustión, una técnica para calcular el área de una región aproximándola por una sucesión de polígonos de forma en que en cada paso se mejora la aproximación anterior. Arquímedes 287 a 212 a.C. perfeccionó este método y entre otros resultados calculó el área de un segmento de parábola y el volumen de un segmento de paraboloide, así como el área y el volumen de una esfera. Al utilizar las integrales, la obtención de las áreas y volúmenes de distintas regiones fueron mucho más fáciles de hallar a través de su aplicación. Las derivadas parciales, al igual que las integrales dobles, son importantes porque debido a su utilización se consiguen grandes cosas que hoy en la actualidad no se podrían hacer sin ellas. Como por ejemplo son necesarias para realizar una investigación, para los matemáticos y para hacer que los cálculos sean más exactos. Su utilización se aplica en cosas que son muy habituales, como el mover algún objeto como un automóvil, en los aviones, en la construcción de una casa
que sin las derivadas e integrales dobles la realización de estas acciones serían imposibles. Son tan importantes que actualmente se guía de las carreras profesionales, en especial las carreras de ingeniería y en todas aquellas que contengan números. El objetivo de este trabajo es mostrar en qué nos sirve y nos ayuda las derivadas parciales y las integrales dobles dentro de nuestras carreras profesionales y cómo es que se aplican dentro de nuestro campo de acción. Profesora, tenga usted un buen día. Mi nombre es Imer Jonan Hidrogo Celis, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil, y continuando con la exposición, le hablaré sobre una aplicación de la derivada parcial en Ingeniería Civil. Antes de esto, primero tenemos que saber una ecuación muy importante, la cual relaciona la curvatura de la superficie neutra con el momento flector en una viga sometida a flexión pura. Esta ecuación nos dice que 1 sobre el radio de curvatura es igual al momento interno de la viga con respecto a X sobre el módulo de elasticidad del material multiplicado por el momento de inercia del área transversal de la viga. Y acá, bueno, tenemos la deflexión en una imagen que se muestra ahí en la viga, ¿no? Martínez en el año 2012 nos dice que la curvatura elástica es el producto de una ecuación diferencial de la pendiente en la curva plana de la viga en un punto P, X, Y, de coordenadas X, Y, por medio de la cual se presenta deflexión debido a la aplicación de cargas. Esta ecuación puede representarse por medio de la siguiente expresión. Nos menciona que a través de esta expresión, 1 sobre el radio de curvatura es igual a la segunda derivada de la función y de x entre 1 más la primera derivada al cuadrado todo elevado a 3 medios. Acá nos mencionan que como la primera derivada, la pendiente de la primera derivada es muy pequeña, es mínima, y esta al cuadrado también va a ser pequeña, ¿no? Comparándola con la unidad. Entonces esto se anularía y simplemente quedaría lo de acá, 1 sobre la curvatura, sobre el radio de curvatura, que sería igual a la segunda derivada de la función, ¿no? Y acá tenemos la imagen, lo cual nos está indicando el punto ahí, el punto de coordenadas X, Y, ¿no? Y ahí está el radio de curvatura. Y bueno, nosotros ya al tener estas dos ecuaciones, con esta la podemos igualar, y a las finales vamos a obtener que 1 sobre el radio de curvatura va a ser igual al momento de interno de la viga con respecto a X sobre el modo de elasticidad del material multiplicado por el momento de inercia del área transversal de la viga. Y esto a su vez va a ser igual a la segunda derivada de la función y de x, ¿no? De esta manera nosotros podemos calcular, con esta fórmula, calcular cuán deflectada está una viga. Y para más facilidad podemos utilizar las integrales dobles, que a continuación mis compañeros les van a explicar, ¿no? Y acá tenemos una imagen más en donde nos muestra la curva elástica y la vida deflectada. Ahí hace una comparación entre la curva elástica y la vida deflectada. Es la representación ahí de la viga deflectada. Muchas gracias. Continuando con la explicación de las derivadas parciales e integrales múltiples, paso a presentarme. Soy Fernando José Carlos Panta, alumno de la Universidad Señor de Cipán, de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica, en el curso de Matemática 3. Presentaré una aplicación de la integral doble, que es el centro de gravedad muy usada en nuestra carrera de Ingeniería Mecánica. Acá un pequeño texto dice que si la lámina está construida de material homogéneo, la densidad es constante. En tal caso, la masa de toda lámina se define como un producto de la densidad por el área. Esto quiere decir que si la lámina carece de muy poco espesor, no se considera, dejándonos solo la masa y la densidad para calcular el centro de gravedad. Para calcular el centro de gravedad necesitamos estos dos elementos, que son la abscisa XG, que nos ven acá, que acá supuestamente tenemos el centro de gravedad en la superficie S, y la ordenada YG. Como habíamos mencionado, para calcular el centro de gravedad necesitamos la densidad y el área, pero para la densidad la necesitamos para calcular la masa. Aquí el primer paso será calcular la masa a través de la densidad,
y el área. Tenemos que la densidad es igual a delta XY, representado acá, esta es la densidad, que es igual al diferencial de masa sobre el diferencial de área. Despejamos el diferencial de la masa, que es igual al delta de XY por el diferencial del área, que no es nada más que de X de Y. Integramos ambos lados y nos queda que la masa de la superficie es igual a la integral de la superficie de la densidad por el diferencial de área, o en este caso de X de Y. Ahora sí, una vez calculada la masa, procedemos a aplicarla en el centro de gravedad. Ya mencioné anteriormente, para calcular el centro de gravedad necesitamos XG y YG. Acá tenemos que el centro de gravedad es la masa de la superficie, que es igual a la integral doble de diferencial de la masa. Acá multiplicamos ambos miembros por Y. El Y que aparece multiplicando a la masa de la superficie viene a ser la ordenada YG. Y acá nos queda que la integral doble de Y por el diferencial de la masa. Despejamos YG, que es el que nos interesa, que esto vendría a ser igual a la integral de la superficie Y por el diferencial de la masa. Como la masa es diferente de 0, pasa normal a dividir y queda que la integral doble sobre el diferencial de masa. Pero este diferencial de masa ya lo hemos hallado anteriormente en la diapositiva anterior. Solamente lo reemplazamos el diferencial de masa, quedándonos la ordenada YG y la integral doble de Y por la densidad, XY, el diferencial de área, que es de X de Y la integral doble por la densidad por el diferencial de área. Análogamente se puede hallar XG, solamente reemplazamos acá el X. Eso es todo. Hola, soy Luis Alfredo Salazar Ortiz, alumno de la Universidad Señor de Zipán, de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Bueno, ya estamos en lo último, las conclusiones. Nosotros hallamos 4 conclusiones, de las cuales la primera nos dice que se identificó 6 aplicaciones de las derivadas parciales y las integrales múltiples de las muchas que existen tanto en la ingeniería civil como en la ingeniería mecánica eléctrica. Se identificó que las derivadas parciales y las integrales múltiples están presentes en los más importantes principios que usamos como ingenieros para calcular los diversos parámetros, como la conductividad o el análisis estructural. Las aplicaciones identificadas se relacionan directamente con las carreras profesionales. Por último, se concluye que el uso de las derivadas parciales e integrales múltiples es de importancia en las diversas ramas de la ingeniería, de tal manera de aprovechar su uso y solucionar un problema, ya sea en la industria o en la investigación. Bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias.